Calcule el flujo del campo vectorial dado a través del rectángulo con los vértices dados. Entonces la curva C es un rectángulo, y suponemos que C tiene una orientación positiva. Mirando el gráfico, el rectángulo se representa en rojo con una orientación positiva. El campo vectorial dado se representa en azul. Tanto el campo vectorial como las curvas satisfacen el teorema de Green, lo que significa que podemos usar el teorema de Green para determinar el flujo. El flujo es igual a la integral de la línea a lo largo de la curva C del campo vectorial F punteado con el vector normal unitario n, diferencial S, que es igual a la integral doble sobre la región R de la divergencia del campo vectorial F, diferencial A, que da la integral doble sobre la región R de los parciales F con respecto a X, más el G parcial con respecto a Y, diferencial A, donde F es el componente X, y G es el componente Y del campo vectorial dado. Y el flujo mide el flujo moviéndose a través de la curva C es similar al teorema de Green, excepto que el flujo integra las partes perpendiculares o normales del campo vectorial, mientras que el teorema de Green integra las partes tangenciales del campo vectorial, y esto a veces se denomina teorema de divergencia en un plano. Volviendo a nuestro ejemplo, f de x, y es igual al componente x de x al cubo, y g de x, y es igual al componente y de x negativo, y al cuadrado. A continuación, necesitamos el parcial de f con respecto a x, y el parcial de g con respecto a y. El parcial de f con respecto a x es 3x al cuadrado. El parcial de g con respecto a y es negativo x multiplicado por 2y, o negativo 2x, y lo que significa el flujo es igual a la integral doble sobre la región R, con el parcial de f con respecto a x más el parcial de g con respecto a, y es igual a 3x al cuadrado menos 2x, y diferencial A, y la región R es una región limitada por el rectangular que se muestra aquí. Como la región R es rectangular, utilizaremos coordenadas rectangulares para determinar la integral doble, y podemos dejar que el diferencial A sea igual a 510, d o d, 510. Usemos d, 510 como el orden de integración. Los límites de integración para y serán de 0 a 5. Los límites de integración para x son de 0 a 2. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Primero nos integramos con respecto a y, tratando a x como una constante. La antiderivada es 3x al cuadrado, y luego tendríamos menos 2x veces y al cuadrado dividido por 2, o menos x, y al cuadrado. Y ahora encontramos una gran f de b menos una gran f de a mediante la sustitución de y, lo que nos da 3x al cuadrado por 5 menos x por 5 al cuadrado, y cuando y es 0, ambos términos son 0. Simplificando, la función integrada ahora es 15x al cuadrado, y esto sería menos 25x. Y ahora nos integramos con respecto a x, el antiderivado es 15 veces x al cubo dividido entre 3 menos 25 veces x al cuadrado dividido por 2. Simplificando, aquí tenemos 5x en cubos menos 25 mitades, x al cuadrado. Y continuemos en la próxima diapositiva. Cuando x es 2, tenemos 5 veces 2 cubos menos 25 mitades 2 veces al cuadrado. Y cuando x es 0, ambos términos son 0. Aquí tenemos 5 veces a, que es 40, menos. Esto se simplifica a 25 por 2, lo que equivale a 50. 40 menos 50 es igual a 10. Negativo. Ahora recuerde que el flujo mide el flujo que se mueve a través de la curva C, entonces regrese a nuestro gráfico. Debido a que el flujo es negativo, esto indica que el flujo general a través de la curva C es hacia adentro, hacia la región R, no hacia afuera. Si el flujo fue positivo, eso significa que el flujo general sería hacia afuera a través de la curva C, lejos de la región R. Espero que les haya resultado útil.